Arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik. María Dolores Juliano es antropóloga, profesora titular de la Universidad de Barcelona hasta su jubilación y ha participado en diversos proyectos y en diversos países. Su biografía es tan extensa como fructífera, pero no me voy a extender en ello. En Internet se pueden encontrar todas o casi todas las referencias relacionadas con sus publicaciones, investigaciones, etc. Desde hace años tenemos el placer de escuchar a Dolores, que de vez en cuando se acerca a Gasteiz para traernos su pensamiento, sus propuestas y sus conclusiones. Siempre viene cargada de un aire fresco, lleno de inquietudes, de aportes, de perspectivas novedosas, y esto nos acerca más a ella. Ella ha hecho que muchas de las aquí presentes entendamos de manera diferente el complejo mundo que nos rodea, que las creencias, los paradigmas que un día los teníamos como certeros se tambalearan y a día de hoy se nos hacen insostenibles. Dolores Juliano ha investigado y analizado el por qué y para qué elabora la sociedad sus categorías estigmatizadoras, sobre todo ha investigado en la construcción de los roles de género. Para el feminismo, esta ha sido una clave importante, ya que ha sabido llevarla a muy diversas categorías: mujeres buenas, malas, mujeres mayores, mujeres monomarentales, migrantes, trabajadores sexuales, etc. Siendo hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, no podemos dejar de mencionar cómo este sistema misógino en el que vivimos se ha empeñado y se sigue empeñando en controlar la sexualidad de las mujeres, ya que desgraciadamente se nos sigue considerando ciudadanía de segunda clase. Hoy las violaciones de los derechos humanos son flagrantes. Desde aquí exigimos una sociedad donde la diversidad sexual sea reconocida y se pueda expresar con plena libertad. Dolores en este camino nos ha interpelado, nos ha hecho pensar, dar vueltas. Con su mirada feminista nos ha enseñado a reinterpretar otras realidades. Hoy traerá el tema de modelos de sexualidad femenina, del estigma al reconocimiento. Y bueno, no me extiendo más, os dejo con ella. A ver. Bueno, gracias Paca por esta presentación cariñosa. Estoy muy contenta de estar aquí en Vitoria. He venido muchas veces a lo largo de los años, siempre es un placer. Siempre veo las antiguas amigas y las nuevas caras, lo cual es toda una satisfacción. Me pidieron hablar ahora de los modelos de la sexualidad femenina. El PowerPoint que pasó, que es bajo el franquismo, lo preparé especialmente para un proyecto de investigación que coordinaba Raquel Osborne, que se ha transformado luego en una exposición y en un libro, Sexualidades bajo sospecha, y en el cual investigamos distintos aspectos. Y a mí me tocó, entre otros aspectos, desarrollar qué había pasado durante los 40 años de franquismo con la sexualidad femenina. Podríamos pensar que esto es historia pasada, pero quiero hacer una referencia muy clara a esto. En realidad, el franquismo no inventó estos modelos referentes a las mujeres, sino que se atuvo casi punto por punto a lo que era el modelo católico tradicional. Desde este punto de vista, estos modelos tuvieron difusión en la sociedad apoyados en el modelo tradicional, en lo que la gente había aprendido desde pequeños, en lo que se les enseñaba en la Iglesia, y por otra parte estos modelos tienen una persistencia que va más allá de las persistencias políticas. Es decir, a diferencia de los otros fascismos que hubo en Europa, que se apoyaron en una ideología moderna, podríamos decir, que era lo de la superioridad racial, es decir, un fundamento biológico, físico de la superioridad de unos grupos por otros, el franquismo aquí ganó la guerra, pero no tenía una base de legitimación propia, no tenía una ideología propia. Entonces lo que hizo fue simplemente apoyarse en el modelo religioso, era el nacionalcatolicismo.
Y al ser el nacionalcatolicismo, cuando hablamos de él, no estamos simplemente viendo una curiosidad histórica, algo que pasó durante 40 años, pero que ya ha pasado 40 años a su vez desde que pasó, sino que estamos hablando de un modelo que de manera un poco más atenuada sigue funcionando. Y esto es lo que explica que muchas de estas características de este modelo se puedan encontrar por la misma época en otros países. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, aquello podemos encontrar con que el modelo no era demasiado diferente, o en otros países católicos como Italia o Portugal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante el franquismo esta ideología conservadora de la Iglesia se transforma en leyes, se apoya con todo el poder del Estado. Pero, insisto, que tenía una función más grande. De todas maneras, hablar de modelos de sexualidad femenina bajo el franquismo tenía sus dificultades. Si nosotros miramos la revista de la sección femenina del 12 de agosto del 45, dice: la mujer sensual, ni siquiera sexual, es sensual, ya que los sentidos ya es suficientemente peligroso, no estamos hablando de sexo, que eso ya es pecaminoso. La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas. Ya saben, si tienen interés en cambiar la estética de las orejas, a lo que pueden recurrir. Apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y triste todo su ser. Espiritualmente el entendimiento se oscurece, se hace tardo a la reflexión. La voluntad pierde el dominio de sus actos y es como una barquilla a merced de las olas. La memoria se entumece. Solo la imaginación permanece activa para su daño, con la representación de imágenes lascivas que la llenan totalmente. Pobre, ya que no podía hacer ninguna otra cosa, al menos una imaginación un poco lasciva, podían decir, bueno, chica, al menos piensa lo que quieras. Pues no. De la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora. Mirad, la imagen de la mujer que se permitiera tener no acciones pecaminosas, sino simplemente pensamientos que no estuvieran acordes con lo que se señalaba como el modelo de cómo debía ser una buena mujer. Pensemos qué fuerte represión era presentar a las jóvenes, a las chicas en los colegios, en los sermones, este tipo de modelo y este tipo de desvalorización. Y pensemos porque, insisto, no duró solo 40 años, se manifestó, floreció durante el franquismo, pero venía de antes y ha continuado después. ¿Cuáles son los modelos de sexualidad entonces femenina en este momento? Que se los ven más claramente porque están más exagerados, pero que, insisto, abarca una etapa mayor. Es prácticamente un oxímoron hablar de modelos de sexualidad. No hay modelos de sexualidad. ¿Qué es lo que pasa? Implica una contradicción de términos. Las buenas mujeres, novias, madres, esposas e hijas, forman un modelo casi asexuado. La idea es que la mujer no tenía interés en la sexualidad por sí misma. Todavía podemos pensar, y se puede decir el discurso, de que la mujer ahora se le tolera que tenga relaciones sexuales varias a lo largo de su vida, pero tiene que tener la justificación del amor. Si se enamora, si es por amor, o la justificación reproductiva para tener hijos, no porque el sexo sea interesante en sí mismo, no porque sea un derecho de cualquier persona manifestar las distintas facetas de su personalidad, no porque sea una característica aquello, bueno, es una actividad agradable, ¿por qué no? No es un derecho, es algo que se obtiene en determinadas circunstancias. Y si vosotros veis y vosotras veis, este discurso es todavía muy imperante, ¿eh? Es decir,
¿qué muchacha o qué mujer se anima a decir, bueno, yo con este chico tengo sexualidad porque nos va bien en la cama, no es que estemos enamorados, no. Hay que justificar a partir del modelo romántico, todavía en una medida bastante importante. Este modelo casi asexuado ponía que las relaciones sexuales de las mujeres tenían que darse exclusivamente dentro del matrimonio y de alguna manera como una concesión a la sexualidad masculina, esta sí reconocida como tal. El consejo del sacerdote a la mujer casada es decir, bueno, hija, cuando tu marido te pide sexo, cuando él hace sus cosas, tú, mientras tanto, piensa en otra cosa, reza el rosario mientras tanto. Pensemos qué sexualidad más satisfactoria, ¿verdad? Es decir, ¿a qué tipo de aberración podía llegarse la negación de la sexualidad? Por otra parte, estaban las monjas y las solteras. Para ser buenas mujeres, novias, madres, esposas e hijas, pero podía haber también monjas y solteras. Este modelo era asexuado del todo. Si una mujer quería quedar fuera del matrimonio, tenía que ser a costa de renunciar a cualquier sexualidad. Las monjas tenían un cierto prestigio y miremos que este cierto prestigio se relacionaba con el cumplimiento del modelo de las mujeres como esposas, pero esposas de Cristo, novias de Cristo, esposas de Cristo, casadas con Dios. La relación heterosexual se mantiene, el dominio masculino se mantiene, el voto de obediencia se mantiene. Entonces, y en el caso de las solteras, se las toleraba porque, pobrecillas, ellas no lo habían elegido. Ninguna mujer podía elegir prescindir del hombre. Pero si ningún hombre lo había elegido, ¿qué iba a hacer? Dedicarse a la oración, a las buenas obras, y entonces podía ser tolerada socialmente en un papel secundario. Entonces, esto es lo que pasaba con las buenas. Bastante malo lo que pasaba con las buenas, ¿verdad? Veamos qué es lo que pasaba con las otras, que eran las malas. ¿Cuáles eran las malas? Prostitutas, lesbianas, sí que tenían sexualidad, pero una sexualidad equivocada. A ver, en el caso de las prostitutas que tenían la máxima estigmatización, y todavía lo tienen, pensemos que el principal insulto para una mujer es decirle puta, y por si acaso y por si no nos hemos dado cuenta, el mayor insulto para un hombre es decirle hijo de puta. Es decir, los hombres no hacen nunca una actividad que merezca ser estigmatizada como insulto, se los insulta a través de las mujeres. Lo que habla de la diferencia de jerarquía. Y el otro insulto al hombre es maricón, es decir, ser como una mujer o ser hijo de una mujer con mala conducta. Estas son las conductas vergonzosas o insultantes para los hombres. Pensemos hasta qué punto todo lo relacionado con las mujeres está degradado conceptualmente, porque estas cosas todavía no han terminado de solucionarse. En el caso de las prostitutas, ¿qué es lo que tiene de equivocado su sexualidad? En principio, la sexualidad de las prostitutas no tiene nada de equivocado. Hacen lo que hace cualquier otra mujer con una compañía heterosexual, las prácticas normales, normalmente muy poco imaginativas, es decir, en muy poco rato, en muy poco tiempo, un sexo rápido. Pero, ¿qué es lo que está equivocado del modelo? Que no lo hacen por amor, sino por negocio, y por otra parte no lo hacen con el objeto de tener hijos. Entonces, esa sexualidad manejada fuera del ámbito del matrimonio, fuera del control masculino, es la que no puede ser aceptada.
Entonces, esto es lo que merece estigmatización. Y en el caso de las lesbianas, claro, aquí la transgresión es más grande, porque no es que hacen lo mismo que las otras, es que es una práctica diferente que de alguna manera implica manejar su sexualidad fuera del mundo masculino. Reconocer atracción sexual por otras mujeres y prescindir de los hombres. Esto no solo era una transgresión, sino que era impensable. Entonces, mientras con las prostitutas lo que se usa es la estigmatización, barrios separados, echar de la casa, que la familia no se entere, la vergüenza para los hijos y los hijos, el negar la relación. Con el caso de las lesbianas, la estrategia social consiste en silenciar su existencia misma, es decir, una especie de censura, un desconocimiento de la existencia de este tipo de prácticas. Os pondré un ejemplo. Cuando en el curso de esta investigación yo entrevistaba a las monjas que habían sido carceleras en las cárceles de mujeres en las primeras etapas del franquismo, yo les preguntaba si había casos de homosexualidad entre las presas. Claro que hay. En las prisiones siempre hay y siempre ha habido, como hay en toda la sociedad. Quiero decir que es una práctica tan antigua como la humanidad misma, y el porciento de personas es alrededor de un 10%, es decir, es un porcentaje bastante importante. Entonces, ¿qué me decían? Me decían, no, de esto no había. Lo que había sí es algunas que mandaban mucho, es decir, veían masculinidad no como una cuestión relacionada con la sexualidad, sino con el poder. Entonces se podía considerar a las que eran de carácter fuerte o mandaban o esto, entonces a estas se les podía atribuir, pero no en términos de prácticas sexuales. Incluso en la actualidad, está trabajado los últimos años bastante con mujeres presas, hablando con los funcionarios y las funcionarias de prisiones y haciéndoles la misma pregunta en la actualidad, dicen, bueno, no, ahora no niegan que haya prácticas homosexuales en las cárceles, por otra parte es una cosa muy evidente. Dicen, sí, hay, pero no es verdadero lesbianismo, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienen relaciones? No, relaciones sí que tienen. ¿Y entonces por qué no es? No, porque ellas lo hacen porque como no hay hombres, entonces como actividad sustitutoria. Es decir, es tan marcado por la naturaleza el asunto de la heterosexualidad que la homosexualidad, en el caso de las mujeres, se explica como una práctica sustitutoria de la verdadera sexualidad, que sería la que se tiene con los hombres, la heterosexual. Una negación importante. Para contar una pequeña anécdota al respecto, no sé si vosotras habéis oído hablar de Catalina de Erauso, la monja alférez. La monja alférez en el siglo XVI escapa de un convento, se viste de hombre, se va a América, llega a alférez y durante todo este tiempo se pasa, con el lenguaje de la época, enamorando doncellas. Es decir, parece que le iba este tipo de prácticas. ¿Qué sucede? Cuando descubren, a raíz de que ha sido herida, la revisa un médico y ve que es una mujer, ¿cuál es la preocupación entonces de las autoridades y de la Iglesia? ¿Es virgen o no es virgen? Pues sí, era virgen. Después de andar por esos mundos de Dios muchísimo tiempo, era virgen. Y no llegan a la conclusión que era virgen porque no tenía interés en la relación heterosexual, que es lo que resultaba evidente de su historia, sino que entonces era virgen porque era virtuosa. Entonces, como era virtuosa, le permiten mantener el grado y el sueldo.
Pero a mí lo que me llama más la atención es el comentario del editor que en el siglo XIX toma su autobiografía y la comenta. Y el editor dice, curiosamente, aun cuando ya se sabía que era mujer, ella seguía con su costumbre de enamorar doncellas. Dice, a lo mejor es porque se había acostumbrado a mentir. Aquello debía ser una especie de hábito. A ver, parece que no necesitaba explicaciones demasiado sofisticadas. Era simplemente que se sentía más atraída por las chicas que por los chicos. Es tan claro como eso. Pero una dificultad enorme para aún en los casos más evidentes reconocerlo. Ante esta situación, vamos a ver, si tenemos tiempo de desarrollarlo hoy, que una de las estrategias entonces de las mujeres con la sexualidad equivocada era, en el caso de las prostitutas, llevar una doble vida. Es decir, estar en una zona o en un barrio donde ejercen de prostitutas, pero en otro barrio o en otra zona o en el pueblo de origen, funcionando como si se estuvieran ateniendo a las reglas. Y en el caso de las lesbianas, esconder esta homosexualidad en términos de una soltería que podía ser más o menos aceptada, o en términos de un matrimonio. Muchas veces podían incluso contraer matrimonio con amigos también homosexuales y disimular las relaciones lésbicas como relaciones de amistad. Como el entorno permitía este tipo de ocultamientos, esto se hace entonces muy poco visible. De todas maneras, vamos a ver primero que dado de que no existe un modelo legitimado de sexualidad femenina, ¿cómo se podía convencer a las mujeres para que prescindieran o negaran su propia sexualidad? Que en el fondo se trataba de esto. Estamos hablando de la mitad de la población. A la mitad de la población se le niega una facultad que está implícita en todas las personas. Somos seres sexuados y se consideran opciones normales las más difíciles desde el punto de vista biológico, como es prescindir del sexo por toda la vida, que es una opción realmente que tiene sus dificultades, y en cambio se sancionan las opciones normales, que son una utilización de la sexualidad en términos de las necesidades o de las posibilidades. ¿Cómo se conseguía esto? Existían las herramientas para formar buenas mujeres. A ver, hay estudios recientes de Carol Gilligan o Colette Hacking que hablan sobre las manipulaciones que se realizan sobre las personas que evitan en última instancia que las personas se reconozcan como lo que son. Y en este caso, la manipulación implicaba una corrección importante al designio divino. ¿No se preguntarían la Iglesia, el modelo católico, si era tan malísima la sexualidad porque Dios había hecho todos los seres sexuados? Es decir, no se lo inventaban las personas, la sexualidad la había inventado Dios en última instancia, ¿verdad? Esto que formaba parte, que forma parte de la naturaleza, tales como otras necesidades, como el comer, el beber, como que es una actividad que puede producir placer, esta es la que estaba relegada. ¿Cómo se consigue que las mujeres prescindieran de manera masiva de esto? Hay, en primer lugar, controles informales. Controles informales son aquellos que no forman parte de las leyes, pero que funcionan en términos de lo que podríamos llamar las buenas costumbres, el control social. Fundamentalmente, un modelo de género
según el cual lo que caracteriza a las mujeres es la honestidad, la decencia, la vocación de servicio. Es decir, que las mujeres somos seres para otros, seres al servicio de los demás, y que nuestra grandeza como seres humanos está precisamente en esta entrega, que en lugar de realizarnos como personas desarrollando nuestras capacidades, encontrando placer en lo que hacemos, tenemos que encontrar placer en el sacrificio y en posponer nuestras posiciones en términos de más. Pensemos que esto de encontrar placer en el sacrificio es una patología desde el punto de vista psicológico, ¿eh? Esto es masoquismo puro y duro, no es una virtud teologal. Y en cuanto vivir para los demás, el altruismo es propio de la condición humana, es decir, somos, en tanto que seres humanos, somos seres sociables, necesitamos vivir en relación con los demás, tenemos impulsos de cuidar y de proteger, pero en tanto que seres humanos, no en tanto que seres humanos femeninos, todos los seres humanos. El problema que se plantea Carol Gilligan, precisamente, es cómo es que se hace una manipulación de la sociedad según el cual condiciones que son propias de todos los seres humanos se terminan asignando solo a la mitad de la población. Y mientras que en el caso de los niños lo que se premia es que desarrollen egoísmo, actitudes autocentradas, vocaciones centradas en la propia prosperidad y no en la de los otros. Es decir, cómo se consigue que los niños renuncien a la sensibilidad y cómo se consigue que las niñas renuncien a la autorrealización. Es decir, ¿por qué de los seres humanos que somos completos con todas las condiciones se consigue formar dos medias personas, ninguna de las dos realizada y ninguna de las dos satisfecha? De hecho, es interesante. Os recomiendo que leáis el libro de Carol Gilligan sobre las niñas, una voz propia, que creo que está en castellano. Pero hay al menos traducciones, algunas en particular, de algunos de sus artículos, en los cuales señala que los niños pequeños desarrollan todos sensibilidad por una parte hacia los demás y por otra parte proyectos propios, y que los niños aprenden muy pronto, alrededor entre los 5 y los 7 años, que no tienen que mostrar sensibilidad, que tienen que mostrarse agresivos, y esto les produce angustia, que los niños cuando aprenden esa parte del modelo vuelven a orinarse en la cama y tienen problemas nerviosos y problemas de tartamudez cuando se encuentran que tienen que renunciar a esa parte de ellos mismos, y que las niñas acceden más tarde a su parte del modelo en la adolescencia, cuando se les da a entender que el precio de hacerse mayor es renunciar a su modelo autónomo y empezar a ser para los demás, y que es cuando aumentan las depresiones entre las niñas y las tasas de suicidio, etcétera, etcétera. A ver, nadie se siente muy feliz con ser media persona, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto se nos presenta como el modelo ideal. ¿Por qué necesitamos ser medias personas? Porque si el modelo de la pareja es el de la complementariedad, es necesario que no lo tengamos todos cada uno, sino que seamos seres fraccionados. En términos del amor, para las mujeres se presentan dos mitos fundamentalmente: el mito del amor maternal y el mito del amor romántico. ¿A qué me refiero cuando hablo del mito del amor maternal o del amor romántico? No estoy diciendo que estos sentimientos no existan. Funcionan como mitos cuando dicen que estos sentimientos por sí solos pueden dar sentido a toda nuestra existencia. Y de hecho, a ver, pongámonos el caso del amor maternal, que esto es lo que está menos cuestionado. Las que somos madres,
sabemos que el tiempo que los niños necesitan nuestro cuidado y nuestra atención es 10 años, pongamos, 15. Si necesitan toda nuestra atención y nuestro cuidado a los 20, es que alguna cosa no está funcionando demasiado bien. Si todavía necesitan dedicación exclusiva a los 30 o a los 50, había un libro de Clara Coria que decía, mi bebé cumplió 50 años. Por otra parte, la etapa fértil de la mujer es desde los 20 hasta los 35 años, más o menos. Si a partir de esto tenemos que cuidar los 10 o 20 años, a los 40, a los 45 años ya hemos cumplido nuestra función. Esto tiene que darnos sentido a toda nuestra vida. ¿Qué hacemos con los otros 40 años que nos quedan? Es decir, si centramos toda nuestra vida en algo que temporalmente nos ocupará, una parte solamente y que no es incompatible con otros proyectos, genera un vacío. Aquello, el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío solamente si es que no tenemos nada más que poner en el nido, si no tenemos intereses, si no tenemos proyectos propios, si no tenemos vocación ni gusto por ninguna otra cosa. De lo contrario, el nido está muy bien que se vacíe y está muy bien que cuando lleguen los nietos sean solamente nietos y no hijos. Faltaría más que después, a los 50 años, tener que ponernos a criar criaturas de nuevo. Bueno, decían, no, es que ahora con la fecundación asistida se puede ser madre a los 60. Horror, ¿verdad? La única ventaja que tenía la menopausia, una de las principales, era de que ya no había el riesgo de seguir quedando embarazada, pues ahora resulta de que ni siquiera esto nos salva. Lo que estoy tratando de señalar es que el instinto maternal como el instinto paternal, el apego a las criaturas es normal, es positivo, pero no es el único objetivo de la vida y es una opción. Se puede tener una vida plena y satisfactoria sin tener hijos y se puede tener una vida muy insatisfactoria teniendo hijos. No da sentido a la totalidad de nuestra existencia. Lo podemos discutir, ¿eh? Lo estoy tratando de señalar. Había una película en la cual conversaban dos personas mayores y dos personas le decía al otro, ay, ¿usted tiene hijos? Sí, dice, tengo 3. Ay, lo habrán hecho muy feliz, ¿verdad? Y el otro dice, usted no tiene hijos, ¿verdad? Sí, a ver, si esperamos que los hijos nos traigan la felicidad, seamos un poco más modestos. Esperemos que hayamos educado a los hijos lo suficientemente bien como para que sean capaces de buscar su propia felicidad. Pero la nuestra la tendremos que buscar nosotras. No sé si me explico lo suficiente. Entre otras cosas, porque de lo contrario, lo único que se consigue es arruinarnos nuestra vida, la frustración. Yo que he dedicado toda mi vida a ellos y ellos ahora no me dedican el tiempo a mí. Claro, ellos dedican a su vez a su propia existencia. Pues mal hecho. Nadie tiene que dedicar su vida a otro. Cada persona tiene la responsabilidad de vivir su propia vida. No sé si esto queda claro, aquello. Y, por otra parte, el asunto del amor romántico. A ver, el amor es un sentimiento fantástico, maravilloso, se suele presentar en la vida de todas las personas unas cuantas veces y puede presentarse con respecto, luego veremos, a personas del otro género o del propio género, pero en un caso o en otro, el amor no es para siempre, independientemente de lo que diga la serie de la televisión, ¿verdad? Amar no es para siempre. Tiene una duración temporal, pierde brillo y esplendor al cabo de determinado tiempo y se apaga, se transforma en otra cosa, puede ser una buena convivencia, puede haber casos en los que dure un poco más, pero jugar todas nuestras cartas a un sentimiento de este tipo es un pasaporte directo a la frustración. Sí, bueno, ¿qué error he cometido? ¿Qué es lo que ha pasado que mi pareja no ha funcionado? Pues nada, que las parejas funcionan un tiempo y hay otro tiempo en que no funcionan. Es normal que al cabo de una cantidad de tiempo uno u otro o ambos hayan perdido parte del interés primero. Bueno, es deseable
que tengamos buenas relaciones y relaciones que nos den felicidad. Es utópico pensar que el estado aquel de ensoñación puede durar toda la vida, y es todavía más peligroso pensar que si no dura toda la vida es por culpa de alguien o de algo. Bueno, tiene mucho mérito si se mantiene, pero el hecho de que no se mantenga no es una catástrofe en sí misma. Si os molesta mucho lo que estoy diciendo, podéis empezar a protestar desde ahora. Si no, lo esperamos para las protestas al final. Irlas anotando en los papelitos estos y después viene la andanada. Tanto el amor romántico como el instinto maternal se han utilizado para legitimar la posición subordinada de las mujeres. Dado que la maternidad la haría feliz para siempre y el amor en el matrimonio duraría para siempre, entonces esto explicaba los sacrificios y la subordinación. En el 90% de los casos esto no funcionaba así, pero estas coartadas o estos mitos tienden a hacer caer la culpa del fracaso sobre la misma persona. ¿Qué habré hecho yo mal? ¿Por qué la relación con mis hijos no me llena de felicidad? ¿Debe estarme fallando algo? ¿Por qué la relación de pareja se ha acabado? Son coartadas a partir de los cuales se asume como propio. Y por otra parte, la heterosexualidad obligatoria. A ver, los estudios recientes tienden a separar muy cuidadosamente lo que es el sexo de lo que es el género. Yo creo que no lo tengo en este PowerPoint, sino en el otro, pero os lo cuento. Entonces, la idea es que hay dos sexos, masculino y femenino, y que hay dos géneros que son, quiere decir, conductas socialmente aprendidas, pero que se relacionan con los dos sexos, con los hombres y con las mujeres. Desde el punto de vista del feminismo, lo primero que se cuestiona es la dualidad de los modelos de género. Dice, bueno, está bien, hay hombres y hay mujeres, pero las conductas socialmente aceptadas que se le asignan a uno o a otro son conductas socialmente aprendidas. No hay nada en nuestro aparato reproductivo que nos obligue a hacernos cargo de la cocina y a lavar el lavabo, ¿verdad? Es decir, no tiene que ver con las características sexuales primarias ni secundarias. Estos son tareas, y en tanto que tareas las pueden hacer unos que hacer otros. No hay nada que explique o que justifique que unos tengan que pensar y otras tengan que trabajar. No hay ningún motivo para asignar al hombre el pensamiento racional y a nosotros la esfera de los sentimientos. Estos son modelos de género. Hemos ido tan adelante en la deconstrucción de los modelos de género que muchas de las conductas que hoy nos parecen apropiadas para las mujeres son transgresiones importantes del modelo de género. Si nos viera ahora un marciano que viniera del siglo XIX, vería que prácticamente todas nosotras somos transgénero. O travesti, si lo queréis decir más suavecillo, pero por la forma que vamos vestidas, aquí veo pocas faldas y muchos pantalones, ¿verdad? Por la forma como tenemos el pelo corto, nada, podemos ir maquilladas o no ir maquilladas, de corsés y de palideces y de todo aquello, nada de nada, pero sobre todo estudiando, eso es una cosa de hombres. Pensemos que los científicos del siglo XIX decían que en las mujeres había una lucha entre el útero y el cerebro, y tenía que ganar el útero. Por consiguiente, el cerebro, cuanto más en reposo estuviera, mejor. Bueno, esto no lo creímos para nada. Las mujeres hemos tomado el ámbito de la educación, y si hay un motivo por el cual podemos pensar que pese a los retrocesos en materia legal que se están dando,
la revolución de las mujeres ha sido la única de las revoluciones del siglo XX que ha ganado, es porque hay ámbitos en los cuales no se puede volver atrás. Las compañeras luego explicarán que, por ejemplo, en el logro de la ley del aborto se está retrocediendo mucho, en muchos se está retrocediendo, pero nadie puede volvernos analfabetas. Hemos entrado en la universidad, tenemos formación, tenemos estudios, hablamos de estos temas, los discutimos. Y esto lo hemos hecho las mujeres. ¿Por qué lo hemos hecho las mujeres? Porque el modelo nosotros lo veíamos como coaccionando mucho. El modelo de los hombres también coacciona el modelo de género. Hemos dicho que cada uno, hombres o mujeres, de acuerdo a los modelos tradicionales, tiene que limitarse y tiene que renunciar a la mitad de sí mismo. Pero en el caso de los hombres, esto tenía premios, es decir, renunciar a la mitad de sí mismo, a la parte de la sensibilidad, de la ternura. Esto se compensaba con triunfo económico, con prestigio social. En el caso de las mujeres no se compensaba con nada. Entonces nos resultó más fácil cuestionarlo. El hecho que las mujeres tomáramos esta iniciativa desde entrado el siglo XIX, cuando las mujeres empiezan a presionar muy duramente para entrar en la universidad, hasta que finalmente lo consiguen en el siglo XX, los hombres no tienen esto y ha hecho que el modelo de género masculino sea mucho más rígido que el modelo de género femenino. A ver, en la actualidad, si nosotras queremos, podemos ponernos faldas o ponernos pantalones. ¿Pueden ellos ponerse faldas salvo que sean escoceses o Miguelito Bosé? No, ¿verdad? Nosotros podemos pintarnos o no pintarnos. ¿Puede cualquiera de nuestros compañeros que se mire al espejo y que diga, pues yo con un poco de sombra azul sobre los párpados tendría la mirada mucho mejor? Seguro, ¿eh? Un poco de sombra en los párpados o remarcar la línea de las pestañas hace más bonita cualquier mirada, no hay ninguna duda. ¿Pueden recurrir a ello? O el niño que le gusta jugar con las muñecas, o el niño que le gustan las danzas clásicas, ¿lo tienen igual de fácil ellos transgredir el modelo que nosotros? No. Tan difícil lo tienen que si nosotros vemos que ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, podemos tener el sexo que nos dé la gana, porque existen las operaciones que permiten el cambio de sexo, podríamos ver a partir de la historia, decir, bueno, dado que las mujeres hemos estado discriminadas, si se puede cambiar, pues nos pasaremos al sexo que tiene más privilegios. Podríamos decir que las mujeres harían cola frente a los cirujanos por cambio de sexo. ¿Y es así? No, sabéis que en la cultura occidental, por cada 3 operaciones que pasa de hombre a mujer, hay solamente una de mujer a hombre. Y no es solo por las dificultades técnicas que en principio se pueden solucionar, es fundamentalmente, desde mi punto de vista, por la rigidez mayor del modelo masculino. Las mujeres podemos avanzar cuanto queramos en términos de lo que se podría considerar la masculinización de nuestras conductas, es decir, asumir conductas que tradicionalmente estaban asignadas a los hombres y no pasa nada, y seguimos siendo mujeres. Y en cambio los hombres se pueden mover muy poco del modelo de masculinidad tradicional e inmediatamente son catalogados como anómalos y sufren el rechazo de los pares y se ven de alguna manera empujados a continuar el camino hasta el final. Es decir, dado que no se sienten cómodos con el modelo de género y no se sienten aceptados en las posiciones intermedias, pues siguen todo el camino para transformarse en mujeres. Esto tiene costes, ¿eh? Y estamos hablando entonces de cómo los modelos de género son realmente corsés importantes. Pero esto es solamente la mitad del camino. Si nosotros vemos aquí,
Primero les cuento un poquito la historia y después seguimos con ello. Si nosotros miramos en la actualidad, no solamente nos resulta evidente que la asignación de género es arbitraria, que cualquier persona puede desempeñar roles de género asignados al otro género sin ninguna dificultad. Podemos ser ejecutivas, podemos ser sabios, podemos ser ambiciosas, o los hombres pueden ser tiernos, pueden ser maternales, pueden gustarles la cocina, ¿por qué no? Es decir, es completamente arbitraria esa definición. Pero en la actualidad el tema no va en la decodificación de los modelos de género, sino en la decodificación de los modelos de sexo. Si vosotras leéis el libro de Fausto Sterling, que se llama Cuerpos sexuados, veréis que desde hace algunas décadas lo que ha entrado en juego es preguntarse, ¿pero realmente hay dos sexos? Bueno, decía, bueno, a ver, hasta aquí podríamos llegar, dirían, ¿no? Es decir, hablar de las conductas, esto, claro, una antropóloga puede meterse en esto porque, total, hay ejemplos de otros países, pero hablar de los modelos de sexo, ¿no se ve que hay hombres y mujeres? Sí, se ve. Quizás una de las cosas que tengamos que preguntarnos es por qué las sociedades tienen tanta necesidad de subrayar quiénes son hombres y quiénes son mujeres. ¿Por qué les damos juguetes diferentes a unos que a otros? ¿Por qué hacemos que se vistan diferente unos u otros? Quizás, si todos nos vistiéramos igual, si todos actuáramos de la misma manera, no nos sería tan fácil reconocer dónde empieza y dónde termina aquello de ser hombre o de ser mujer, digamos. A ver, dejémonos de fantasías. Están los cromosomas, que son los que determinan. Si tú tienes cromosomas XX, eres mujer. Y si tienes cromosomas XY, eres hombre. Y ya está. Podríamos ver que la división no es tan marcada cuanto que hombres y mujeres tienen que tener el cromosoma X, que es el femenino. Por de lo contrario, ningún feto sobreviviría. Es decir, para sobrevivir tenemos que tener una X por lo menos. Las mujeres tenemos 2X, los hombres tienen XY. Que esto, dicho sea de paso, hace que en la reproducción sexuada, cuando se produce el nuevo óvulo a partir de la fecundación, la mujer aporta siempre X, porque tiene solo X, y el hombre es el que aporta aleatoriamente o X o Y. Es decir, que si el feto es masculino o femenino, se determina por parte masculina y no por parte femenina, que entre otras cosas ha habido mujeres a lo largo de la historia que las han repudiado o que hasta las han ajusticiado por no tener hijos varones, cuando de hecho el hecho de que fueran hijas mujeres se correspondía al padre y no a la madre. Pero bueno, esta es otra historia, para ver cómo la interpretación siempre ha sido ideológica. Pero ¿es solamente eso lo que hay? No. Resulta que se puede ser XXY. ¿Y qué es un XXY? Es un hermafrodita. XX es mujer, XY es hombre. XXY, estamos a mitad de camino. ¿Visteis la película aquella XXY? Es bonita al respecto, ¿verdad? Es decir, como una persona puede ser ambigua y tiene una buena solución en la cual finalmente deciden que si era ambigua, pues se queda ambigua y ya está. Pero pueden haber solamente X solo, sin nada más, es viable también, o XY o XXX, que serían el superhombre o la supermujer. ¿Cuántos cromosomas de cada uno tendremos que tener para ser hombres o para ser mujeres? Todos estos son viables. Todos estos son viables. Pero además una misma persona puede tener en distintos órganos lo que se llama cromosomas en mosaico. Es decir, un sistema con un esquema y otro sistema con otro esquema. No nos podemos fiar ni de los cromosomas. Nos da entonces
un campo mucho más ambiguo del que podríamos pensar. Hay puestos intermedios desde el punto de vista cromosómico. Hay puestos intermedios normales. Bueno, a ver, dejemos eso y lo que realmente vale, porque de los cromosomas nos hemos enterado hace poquito tiempo, lo que realmente vale es el aspecto de los genitales. Se tienen genitales internos si se es mujer o aparato genital externo si se es hombre, y ya está. Hablaba una conferencia de este tipo en Barcelona no hace mucho tiempo, y después de la conferencia se me acerca un chico, aquello, 1,80 m, musculoso, peludo, aquello, me dice, ¿tú sabes que yo hasta los 12 años era mujer? Yo, explícamelo cómo era. Pero un chico, muy chico. Y dice, claro, porque yo tenía el aparato genital interno. Y entonces, hasta la adolescencia, cuando empezó a salirle pelos por todas partes, y aquellos que no se dieron cuenta de que era chico, entonces lo educaron como una niña porque tenía el aspecto del aparato genital era femenino, pero realmente era un engaño desde el punto de vista porque sí que lo tenía. Por otro lado, ha sido una práctica frecuente en algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, hasta avanzada la década de los 50, que en el caso de niñas que nacían con el clítoris demasiado grande, cortar el clítoris o extraer porque eso era masculino, para feminizar. Entonces, no es que nacían niños y niñas y eran separados y eran fácilmente identificables, sino que los médicos entregaban a la familia o un niño o una niña, haciendo la intervención quirúrgica que hiciera falta al respecto para normalizar. Es decir, se fabricaba la dualidad en lugar de aceptar la ambigüedad. De hecho, en la actualidad hay numerosos casos de denuncias civiles contra los médicos que normalizaron castrando a personas que no habían pedido ser normalizadas. Es decir, no es tan fácil. Y si recurrimos a las hormonas, bueno, aquí estará más claro, ¿se tiene testosterona o estrógenos? Pues tampoco, menos en este caso que en los demás. Todas las personas tenemos testosterona, todas las personas tenemos estrógenos, en proporciones un poco diferentes, cambian a lo largo de la vida, y estos que marcan las características sexuales secundarias, realmente se da una gradación muy grande. De hecho, lo que la naturaleza nos da no son hombres y mujeres completos, terminaditos, bien sistematizados, sino que nos da una posición muy grande de posiciones intermedias. Mujeres con características sexuales secundarias poco desarrolladas, aquellas, por ejemplo, mujeres sin pecho, hombres con pecho, vellosidad diferente entre unos y otros. Las características físicas en sí mismos son muy, muy variadas. ¿Qué pasa cuando los científicos se dan cuenta de este desconcertante fenómeno? Llegan a una conclusión que podemos considerar cuanto menos sorprendente o provocadora o inquietante. No es que tenemos dos modelos de género porque hay dos sexos, sino que hemos desarrollado dos modelos de género solamente y por consiguiente obligamos a las personas a tener un sexo o el otro. Es decir, que lo social está influyendo sobre lo físico. No es que la dicotomía física nos impone la diferencia de conductas, sino que hemos desarrollado un modelo de género artificial, pero que nos ha servido como complementario, como organizador social, y entonces hemos obligado a la gente a adecuarse en un lugar o en otro. Y esta presión por adecuarse en un modelo o en otro la podemos ver en la actualidad muy claramente en el caso de las transexuales, en los cuales, en lugar de aceptarles la ambigüedad
y decir una persona se puede llamar Jorge y tener tetas, no hay por qué no, sino que hay una presión social para transformarlos en verdaderas mujeres o en verdaderos hombres mediante una intervención quirúrgica que los normalice, en lugar de simplemente aceptar lo que tendríamos que aceptar, que los seres humanos formamos parte de un continuo en el cual en un punto podríamos estar todas las características atribuidas a la masculinidad y en otro a la feminidad, pero que cada persona en concreto no está en uno de los dos extremos. Cada persona en concreto estamos en cualquiera de los puntos intermedios, desde el punto de vista cromosómico, desde el punto de vista de nuestras opciones, desde el punto de vista de el equilibrio hormonal o desde el punto de vista sencillamente de dónde nos encontramos más cómodos. Y con esto no he hablado todavía de las opciones sexuales. Estamos hablando simplemente de los modelos de género. Si nosotros a eso le agregamos las opciones sexuales, podemos ver que también la heterosexualidad pura y dura y la homosexualidad pura y dura son más bien la excepción que la regla. Lo más frecuente es que las personas nos sintamos más o menos atraídas a lo largo de nuestra vida por unos o por otros y que manejemos estas situaciones de unas maneras u otras, pero esto es normal. Una persona puede ser heterosexual en materia de atracción sexual, pero en cambio considerar que, por ejemplo, una mujer puede considerar que son más guapas las mujeres que los hombres. Y un hombre puede ser homosexual porque se siente muy masculino y solo le gusta el modelo masculino, o porque se siente muy femenino y prefiere tener una pareja heterosexual. Es decir, existen todas las ambigüedades posibles. Y estas ambigüedades pueden llegar a la confusión total cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en estudios hechos sobre los transgéneros, las personas que se han operado el estudio estadístico, al cabo de 10 o 12 años de la operación, y estas estadísticas en Estados Unidos se llevan, ¿con quién están conviviendo los hombres que se han hecho operar y que son teóricamente mujeres? La inmensa mayoría con otro transexual. ¿Qué son ahí? En muchos casos con mujeres. Yo tengo muchos amigos transexuales y muchos de ellos me dicen, sí, yo soy transexual, yo me siento mujer, pero soy lesbiana. Ah, vale. ¿Dónde colocamos los problemas? Estamos hablando de un continuo. Este continuo es negado socialmente. Entonces se nos dice, las cosas son o blancas o negras. En la realidad hay una gran cantidad de grises de por medio. Y el no reconocimiento de estos grises que están entre medio se paga con dolor. Se paga con dolor. Las tasas de suicidios entre las personas que no pueden presentar ante la sociedad una identidad coherente, el sexo, género, la opción sexual, todo que vaya en el mismo paquete, las tasas de suicidio son más altas. No porque tengan un problema de sufrimiento en tanto que personas, sino porque sufren constantemente rechazo social y acoso. Entonces, esto ahora, ¿cómo se daba, por otra parte? Ahora vamos a volver cómo se da en el modelo tradicional. Yo creo que esto lo vamos a tener que discutir bastante cuando llegue el momento de conversarlo, ¿verdad? ¿Queréis que lo discutamos un poquito o sigo y lo discutimos final, después? Bueno. Te quedan 20 minutos. ¿Qué? Te quedan 20 minutos. Va. ¿Cómo eran las presiones para formar las buenas mujeres? No solamente había una presión social o familiar, acompañada con los mitos, con los relatos, sino que había una presión científica, que es esto de que he estado hablando. Un concepto de la normalidad, los médicos se encargaban también de normalizar al que se salía fuera del esquema, y se consideraba que había un determinismo biológico, que las conductas estaban determinadas
por la configuración biológica y que esta configuración solamente permitía esta dualidad. Había, por otra parte, una presión religiosa a través de la catequesis y fundamentalmente la idea de pecado y culpa. Mira, yo he trabajado bastante con prostitutas. Normalmente las prostitutas tienen un concepto de sí misma, de aceptación de sí misma. No se dejan influir demasiado por la desvalorización social. Son capaces de aceptar sus opciones y de considerar el cómo y el por qué lo hacen. Salvo en el caso de que hayan recibido mucha educación religiosa. En ese caso se sienten tremendamente culpables. Una mujer que había estado trabajando en un convento me decía, claro, dice, mi hija tiene problemas de salud. Esto es porque el dinero con el cual yo le cuidaba era un dinero pecaminoso. Entonces, ella estaba trabajando de prostituta para mantener y educar a la hija. Pero como ese dinero no era lo suficientemente puro, entonces la hija se enferma y es terrible la sensación de culpa, pero sin llegar a tan lejos, todas nosotras en algún momento nos hemos sentido culpables por desarrollar proyectos propios. Bueno, no tendría que estarme dedicando a la atención de mis hijos, de mis padres, de mis nietos, de cualquier familiar que nos caiga cerca, porque todos son nuestra responsabilidad. Es decir, no es egoísta de mi parte dedicarme a asistir a una conferencia en lugar de estar cuidando a mis nietitos. Yo debo decir que a mis nietitos los he cuidado muy poco. Los nietitos los saco de vacaciones una semana por año. Pero mientras tanto los cuidan los papás y las mamás, que para eso son jóvenes. Bueno, pero probablemente es que esto es sencillamente que no soy una buena abuela. Después, una presión artístico-literaria. En las imágenes, en las novelas, todos nos dan repetidamente esta imagen. Las imágenes de la mujer hacendosa, la mujer de su casa, aquello, ¿cuánto tiempo nos están fastidiando con estos modelos? Y todavía ahora, ¿verdad? Y las novelas románticas, a las novelas rosas, en las cuales se casaron y fueron muy felices, lo cual, bueno, a ver, y si hiciéramos un corte dentro de 5 años a ver qué es lo que pasa con la novela, que eran tan felices, a lo mejor se encuentran que después se habían divorciado. La presión artístico-literaria implica también cosas tales como la legitimación del castigo a los sectores estigmatizados. Que ya lo veremos enseguida. Por otra parte, había una presión legal. Durante todo el franquismo habían lo que se llamaban los delitos femeninos. Los delitos femeninos era el adulterio, que no era un delito si lo cometían los hombres, pero sí si lo cometían las mujeres. La prostitución y el infanticidio. El delito de la mujer que tenía un amante o que se enamoraba de otro era algo que iba contra el honor de los hombres, y la legislación protegía en el caso de que el hombre agrediera o matara a la mujer. Era un atenuante porque eran los crímenes de honor. Pensemos que esas semillas son las que están detrás de la actual violencia de género. En muchísimos casos, los hombres todavía se sienten legitimados a atacar o incluso matar a una mujer si la mujer decide que la relación se ha terminado, que le gusta más otro hombre, que no está cómodo en la pareja, entonces se siente herido en su masculinidad y agrede. Esto estaba permitido por la ley. Por otra parte, la prostitución, es decir, si la mujer decidía lucrar con su sexualidad, los hombres podían lucrar con lo que quisieran, ¿verdad? Esto estaba muy mal visto. O el infanticidio, entendiendo por infanticidio todo tipo de estrategias anticonceptivas. Pensemos que la Iglesia, incluso en la actualidad, se niega a la educación sexual de las muchachas, cosas tales como la píldora, todo esto está mal visto. Y
por otra parte, ya hablarán las compañeras del retroceso en la permisividad en las prácticas abortivas. Es decir, que la madre, que es la que asume el costo físico, el costo psicológico y la responsabilidad de por vida de la criatura, es la única que no puede determinar si quiere tenerlo o no quiere tenerlo. Lo puede determinar el juez, lo puede determinar el médico. Ella no. El cuarto supuesto es el supuesto que no se animaron a conceder. Y ahora se van a quitar, según parece, los otros también. Bueno, ¿qué pasa con las que se apartan del modelo? Las mujeres caídas o prostitutas, sexo por dinero, no amor, no procreación, se consideran malas madres y no servicios domésticos. Miremos que considerar que una mala mujer es una mala madre es una estrategia malvada. A partir de este tipo de interpretación, las mujeres que delinquen en cualquier campo se considera que no son buenas madres. Esto hace que aún en la actualidad las mujeres presas pierdan en muchos casos la tutela de sus hijos. Las mujeres presas la pierden en una tercera parte de los casos, mientras que los hombres presos pierden la tutela de sus hijos solamente en un caso cada menos de un 10% de los casos, y en cambio las mujeres con una frecuencia mucho mayor, y que se considere, por ejemplo, que se le puede quitar la patria potestad, que dicho sea de paso, las palabras no son inocentes, es la patria potestad, a las prostitutas porque se considera que son malas madres, cuando en muchísimos casos, tanto la mujer que delinque como la mujer que se dedica al trabajo sexual, lo hace para llevar adelante los costos de una maternidad en solitario, es decir, ha habido un abandono de la figura paterna del hombre, la mujer tiene que asumir sola los gastos y lo hace con los recursos que tienen a su alcance. Suelen ser muy buenas madres, no malas madres. Pero estos son los estereotipos. No servicios domésticos. Yo sigo aquí a toda marcha. Suelen tener clase social baja, poco nivel educativo y falta de apoyos familiares y sociales. Pero no forzosamente. De hecho, cobrar por el sexo o utilizar la sexualidad para ganarse la vida es una estrategia que utilizan también mujeres que lo hacen para poder estudiar. Es lo que se llama la prostitución de alto nivel, o mujeres que quieren simplemente mejorar su estatus social. Por ejemplo, Carla Corsi. Carla Corsi, que es la presidenta de las prostitutas italianas, tiene un libro, su autobiografía, en el cual ella señala que ella pertenecía a una clase obrera, una clase baja, y que ella calculó que lo único que le esperaba en la vida era casarse con otro obrero y criar hijos con muy malas condiciones económicas que a su vez reproducirían estos esquemas de pobreza y poca posibilidad de realización personal. Y ella decidió que ya, dado que era una muchacha guapa, que le convenía más sacar dinero de este recurso y lo utiliza para estudiar, para vivir mejor, para pasear. Bueno, es su opción, ¿verdad? Quiero decir, la prostitución es en sí mismo degradante. Yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que consideran tan degradante? Yo creo que en el fondo lo que se considera degradante es la sexualidad en sí misma, que se considera degradante tener una actividad sexual promiscua, más que el hecho de cobrar por ello o no, que sería un elemento que en sí mismo no sumaría ni quitaría nada. Es un tema muy, muy controvertido. De hecho, las prostitutas mantienen la heterosexualidad. Es decir, si bien hay prostitutas y prostitutos, aunque no se hable de ellos, los clientes suelen ser casi siempre hombres. Muy difícilmente las mujeres pagan por servicios sexuales. ¿Cuáles son las herramientas para controlar a las malas mujeres? Control social, segregación, estigma, desvalorización. Se les asigna ignorancia, debilidad moral y perversión. Y se las constituye como otras con una diferencia irreductible. Una mujer no es que puntualmente se dedica al trabajo sexual, es prostituta,
esta es una puta. Y es como si fuera algo que estuviera en la naturaleza. Por otra parte, las opciones sexuales alternativas, como la homosexualidad, el lesbianismo, también se consideran esenciales y biológicos. No se considera como frutos de relaciones que pueden dar un resultado u otro, sino que se consideran como elementos claramente determinantes. Te quedan 10 minutos. Bueno, yo quiero señalar que el feminismo, si bien ha abierto muchísimo el campo para las distintas opciones, ha sido mucho más útil para la reivindicación de los derechos civiles de las buenas mujeres, de las mujeres honestas, que del reconocimiento de los derechos humanos de las malas mujeres. ¿Por qué? Porque en las sociedades en las cuales se hacen primero las reivindicaciones, sociedades puritanas, muy centradas en el modelo religioso también como la nuestra, pero no en el católico, sino en el puritano, que no tiene demasiada distancia. Entonces el planteamiento que se hacía es que había que darles derechos civiles a las mujeres porque las mujeres eran superiores moralmente. Y que entonces si las mujeres votaban y las mujeres accedían a los cargos de la administración, se iba a votar con más sentido del deber ciudadano y por otra parte la administración iba a funcionar con más honestidad. Si no había que darles los derechos porque sencillamente como seres humanos nos correspondía, sino como premio a nuestra virtud, ¿qué hacemos con las que no son virtuosas? Desde este punto de vista, el reconocimiento de los derechos de las mujeres que se apartan de la norma ha sido un camino más difícil y más tortuoso. ¿Queda claro lo que estoy señalando? Entonces, ¿cómo se puede en estas condiciones tratar con estos sectores como víctimas? Entonces, no se puede reconocer que la prostituta sea prostituta porque hace una opción, sino que hay que decir que la prostituta es prostituta porque es una víctima, porque está manipulada, porque está obligada. Y si a esto le agregamos que aquí en España ha ido pasando el trabajo sexual, que es un trabajo duro, a las mujeres inmigrantes, como el trabajo doméstico, como el cuidado de enfermos, como otros muchos trabajos, no es el único, pero es uno de los que ha pasado a las mujeres inmigrantes, la victimización se corresponde estrictamente con las políticas europeas y norteamericanas que se nos imponen como medidas progresistas y de seguridad, que son criminalizar la migración. Y viene como anillo al dedo. Se puede criminalizar a los hombres inmigrantes que se transforman en delincuentes y traficantes de mujeres por el hecho de serlos, y se permite criminalizar a las mujeres desde el punto de vista que son víctimas, como si fueran menores de edad, siempre engañadas, siempre manipuladas. Entonces se toman los casos reales que hay, por supuesto, en todas las actividades hay quienes están explotados o quienes están manipulados, pero la actividad de tasas delictivas en cada actividad es relativamente pequeña y se lo generaliza como si fuera todo, y con esto se consigue adecuar el modelo a las nuevas estrategias migratorias que consisten en poner cuchillas en Ceuta y Melilla en lugar de asegurar derechos humanos. Va exactamente en el camino deseado. De alguna manera le hacemos el juego. Por otra parte, la criminalización, y con esto terminaría esta parte, hay mucho más para hablar, pero lo dejaremos para otro día. Por otra parte, los medios de comunicación nos dan sistemáticamente estos modelos. Y nos dan sistemáticamente este modelo y el mensaje implícito que las mujeres que se salen del modelo de buena esposa y de buena madre merece o debe ser castigada. Y esto lo podemos ver en cosas bastante interesantes. Cuando nosotros vemos las
películas de asesinatos en serie, que yo no sé si vosotras estáis tan aburridas como yo de las películas de asesinatos, porque, por favor, no hay tanta gente malvada y asesina en la sociedad, podrían poner otros temas, ¿verdad? Pero esto de los asesinatos en serie es muy frecuente. Siempre se trata de establecer un móvil por qué se han hecho los asesinatos, salvo en el caso de que las asesinadas sean prostitutas, en cuyo caso simplemente se dice eran prostitutas. Y ya está, no es necesario explicar por qué. Hay una broma al respecto, pero que nos puede aclarar un poco las cosas. Dice, bueno, era un asesino que se especializaba en matar prostitutas y odontólogos. ¿Y los odontólogos por qué? En cambio, si se matan prostitutas, bueno, ya se sabe, ¿eh? Viene en el paquete de las cosas que pueden pasar. Entonces estamos hablando de sanciones y estamos hablando de un proceso muy complejo en el cual la legitimación de nuestras opciones sexuales alternativas, que se va dando de a poco, ha venido primero en términos de una legitimación de las transgresiones de los modelos de género, esto que decía que podemos hacer muchas cosas que antes se les consideraban propias de los hombres, pero no ha venido todavía de una manera suficientemente clara la desbiologización y el señalar que las diferencias están también en las bases biológicas y que la ambigüedad para los seres humanos es la norma y no la excepción. Que no hay un límite entre las buenas y las malas mujeres, que somos todas como podemos ser, un poquito mejores, un poquito peores si nos miramos a nosotras mismas, un poquito peores si nos miran los demás, ¿verdad? Depende cada uno cómo nos catalogue. Y que el reconocimiento muchas veces de un logro pasa por lo que Goffman llamaba la reesencialización de los otros. Entonces, si se consigue que se acepte, por ejemplo, dentro del movimiento feminista a las mujeres lesbianas, como es el caso en España, y que en otros países costó más, entre otras cosas porque se dio primero. Y entonces cuando aquí se hizo ya estas polémicas estaban superadas, es a costa de negar participación a otros sectores como las trabajadoras del sexo. Reconocer derechos para unas mujeres ha significado discusiones. Las transexuales deben ser aceptadas en los movimientos de mujeres o ellas que han nacido hombres entonces tienen una estigmatización biológica. Este tipo de cosas. Bueno, pero pobres, con el esfuerzo que les cuesta ser mujeres y lo orgullosísimas que están de ser mujeres, y ahora les venimos a decir que no son mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué nos parece que reivindicar una parte de nuestros derechos implica dejar otros afuera? ¿Por qué no podemos, de una buena vez, hacer lo que corresponde, que es aceptar que las reivindicaciones de cada uno de los sectores son legítimas, que cada sector tiene derecho a luchar por sus propias reivindicaciones y que podemos compartirlas o no? Es decir, a mí a veces me dicen, pero tú estás a favor de la prostitución. No tiene la menor importancia si a mí me gusta o no me gusta. El tema, lo que importa es si ellas tienen derecho o no tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que les dé la gana. Ese es el tema. No es el tema si a uno le gusta o uno no le gusta. O es el aborto, por ejemplo. El tema no es si se está a favor o en contra. El tema es, dado que las mujeres son las que tienen el peso del embarazo, pues lo menos que pueden hacer es tener el derecho a decidir cuándo quieren estar embarazadas, por ejemplo. Entonces, ir reconociendo esta multiplicidad que puede hacer, y de hecho hace, que el feminismo en la actualidad, y afortunadamente, se base más en acuerdos mínimos que en acuerdos máximos. No somos todas feministas porque estamos de acuerdo en todas las prácticas. Somos todas feministas porque estamos de acuerdo en una mayoría de reivindicaciones y puede haber puntos en que estemos de acuerdo o en que no estemos de acuerdo. Pero estas transgresiones son
propias del movimiento feminista mismo, porque no debemos olvidar que la irrupción de las mujeres en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte, en el mundo de la sociedad como sujetos activos, ya era un desafío al modelo único. Ámbitos que se reservaban solo para los hombres tuvieron que ser duales, tuvieron que aceptarse el punto de vista de los hombres y el de las mujeres. Y esto implica, a su vez, multiplicar. ¿De qué mujeres? ¿De las mujeres de clase media o clase alta? ¿O de las mujeres negras, de las mujeres inmigrantes, de las mujeres pobres, de las mujeres campesinas, de las minorías étnicas? Es decir, de las minorías sexuales. Y si vamos a aceptar estas reivindicaciones, tenemos que aprender a convivir con la variedad, con la diversidad y conseguir que la diversidad, en lugar de generarnos angustia, la veamos como un desafío a la convivencia y como una forma de enriquecer la convivencia. Afortunadamente, podemos aprender de los demás y cuanto más distintas de las nuestras sean las experiencias de las otras personas, más posibilidad hay que tengan cosas que enseñarnos. De esto iría más o menos la charla de hoy. Gracias. Había muchas cosas de esto, pero yo quiero mostrar cuáles son las representaciones de las mujeres transgresoras, cómo se representaban. Típicamente las mujeres transgresoras se las tipificaba como brujas, relacionadas con la muerte, relacionadas con el aquelarre. Miren el dibujo de Goya, lo que es las mujeres que no se atenían a la norma, la relación con el diablo, los concilios de mujeres, la maldad, esta mujer tirándole una flecha al pie al hombre. A ver, los hombres pueden asesinar a las mujeres y no son malvados, pero qué malvada una mujer que le tira un flechazo en el pie. Y a mí me gustaría saber qué le había hecho el hombre antes para ver por qué ella respondía de esa manera, pero bueno, esto no era la preocupación. Bueno, esto ya es otras imágenes. Es vuestro turno.